Bueno, ya le da esto a grabar. Vale. A ver. Vale, estoy compartiendo la plataforma, ¿no? La quincena 4. Sí, correcto. Gracias. Quincena 4. Bueno. Ya pone por aquí diagrama de Molière. Esto es la madre del cordero del frío, ¿vale? Para entender un poco todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Como ya tenéis aquí un poco los conocimientos y lo que pasa más o menos dentro de nuestro circuito y los 4 componentes básicos, ¿no? Más o menos lo que he ido viendo cuando he ido corrigiendo y hemos estado desde que iniciamos el curso dándole a lo mismo, la quincena 2 y la 3. Pues ahora en la 4 vamos a entrar un poquito más al detalle de lo que pasa dentro del sistema de refrigeración, ¿vale? Dentro de eso que ya hemos ido diciendo, que el compresor no subía la temperatura y la presión, condensador condensaba, la válvula de expansión empezaba a expansionar y empezaba a evaporar el fluido, el evaporador lo evaporaba y lo metíamos al compresor. Pues eso vamos a seguir machacando lo mismo. O sea, esto es siempre lo mismo. A ver, recurso didáctico 1. Este me lo pone doblado. Vale. Diagrama de Molière. Estuvimos viendo muy por encima cuando estábamos introduciendo todo el tema este del sistema de expansión directa, del sistema de refrigeración, que cada refrigerante tiene una tablita presión, ¿vale? Este eje de aquí es el de presión, entalpía, que es este de aquí, que va referido a energía, para cada refrigerante, ¿vale? Cada refrigerante tiene una formita de estas, una curvita, que en este caso su curvita pues llega hasta aquí, que esto pues, equivale a una presión de 40 bares, una temperatura, pues lo que marque aquí, esta línea de temperatura y demás, ¿vale? Y tiene una forma, pues unas serán más anchas, unas más estrechitas y más cortitas, ¿vale? Al final, cada refrigerante tiene una forma de campana, ¿vale? De campana de Gauss que se llama de diagrama de Molière. ¿Qué información nos daba el diagrama? Ya dijimos que esta parte de aquí va a ser la parte donde es todo gas, esta donde es todo líquido y esta de aquí es donde tenemos la mezcla líquido-gas, ¿vale? Aquí nos dice que vamos a ver diagrama de Molière, líneas y zonas del diagrama, ciclo ideal o teórico de refrigeración por compresión de vapor, trazado, ¿vale? El ciclo ideal o teórico de refrigeración, esto es lo que se llama expansión directa, un sistema de refrigeración, ¿vale? ¿Vale? Teórico tal. Un ejemplo y parámetros del ciclo ideal o teórico. Diagrama de Molière. El refrigerante está sometido a cambios de estado, de temperatura y presión según circula a través del sistema de refrigeración. Eso ya lo sabemos. Pues ya os lo he contado varias veces y ya lo habéis leído, lo sabéis, que depende de dónde estemos, estamos en unas condiciones de temperatura y de presión y de energía, ¿vale? Pero bueno, principalmente de presión y de temperatura. La información sobre estos cambios para los cálculos se puede obtener de tablas o de manera más sencilla sobre las representaciones gráficas. La más utilizada es el diagrama de presión entalpía
o de Molière. Es la tablita que habíamos visto arriba. El diagrama tiene presión, bares, atmósferas o kilopascales. Nosotros siempre vamos a trabajar en bares. En el eje vertical, lo que os decía, ¿vale? En el eje vertical tenemos la presión. O de ordenadas, también se llama el eje vertical de ordenadas. Y entalpía, que la entalpía va a estar en el horizontal o de abscisas, ¿vale? Que va a ir en kilojulios por kilogramo o kilocaloría por kilogramo. Y cada punto en el diagrama representa un estado del refrigerante. Estos puntos son importantes que lo sepáis. Que aquí está la línea de líquido saturado, ¿vale? Aquí la de vapor saturado, o sea, todo lo que tengo aquí dentro es líquido. Conforme más a la izquierda estoy, mirad, esto, si yo lo partiera por la mitad, que sería una cosa así, este 0,50, esto es el título de vapor que se llama, ¿vale? La cantidad de vapor que tiene aquí el refrigerante. Entonces, cuanto más a la izquierda estoy, el título de vapor es de 0,10. Cuanto más a la derecha estoy, más título de vapor tengo, ¿vale? Llego al 0,90, ¿vale? Este 0,90 no va así en vertical, va como paralelo al eje este de la curva de la campana, ¿vale? El 0,90, el 0,80. Entonces, cuanto más a la derecha estoy, más gas soy, hasta que salgo de la campana todo gas, ¿vale? Todo vapor, no tiene nada de líquido. Y cuanto más a la izquierda estoy, más líquido es, hasta que salgo que es todo líquido. Entonces, esta línea de aquí se llama línea de vapor saturado, ¿vale? Donde el vapor se satura y empieza a coger el líquido. Y esta del líquido saturado, donde ya se nos convierte todo, o que el líquido empieza a ser vapor, ¿vale? Punto crítico, característico de cada refrigerante, es donde la relación presión-temperatura dentro de esta campana se me mantiene. Fuera de ella ya no se me mantiene, ¿vale? Por las curvas estas de temperatura. Estas curvas, toda esta curva tiene la misma temperatura, ¿vale? Aquí pone un 80, pues toda esta curva de aquí es 80 grados, toda 80 grados, hasta que toca la campana y los 80 grados van en horizontal, 80 grados, hasta que salen de la campana y salen en vertical. Entonces aquí, como los 80 grados los tengo en horizontal, esos 80 grados, si me voy hasta el eje vertical donde tengo la presión, me va a indicar la presión a la que corresponde esta temperatura, ¿vale? 80 grados corresponde a esta presión. Pero si me voy a una línea que estoy fuera del diagrama, ya esa presión, esta de aquí, esta temperatura de fuera del diagrama, mira, estos son 110, ¿vale? Que estoy entre 100 y 120, 110. Si yo subo con 110, no entro en la campana, luego en cada punto tengo una presión. No soy presión constante en temperatura y presión, o sea, no guarda la relación, ¿vale? Solamente quedaros con eso, que fuera de la campana no guarda la relación presión-temperatura. Son las que delimitan la denominada campana, ¿vale? Sí. Sí, perdona, yo no he entendido bien lo del punto crítico. O sea, ¿en qué estado entonces están? ¿Fuera de la campana y por encima del punto crítico? ¿En qué estado está el refrigerante? ¿Está...? No lo sabes al 100%. Hay una mezcla ahí de líquido más vapor. Tendrías que mirar a ver la densidad, pero supuestamente cuanto más del punto crítico a la derecha estés, más estado vapor vas a estar y cuanto más a la izquierda estés, más líquido vas a tener. Pero va a ser una mezcla difícil de distinguir entre el líquido y vapor. Vale, En la vale, zona de arriba, ¿vale? Y vale. las líneas de temperatura, como son curvas, ya no te hace esta horizontal, en cada punto vas a tener un valor. Entonces, no guardan esa proporción temperatura-presión. De todas formas, los sistemas normales, cuando funcionan normalmente, nunca alcanzan esas temperaturas de Exactamente. presión. Esos son para refrigerantes que vosotros creo que nunca veréis porque no creo que le encuentren una aplicación para los coches, para los vagones. Pero eso, por ejemplo, está el refrigerante CO2 que trabaja a muy altas presiones, entonces sí que trabajamos aquí fuera. Entonces ya lo llamamos que es un ciclo transcrítico. Transcrítico porque estoy trabajando por encima del punto crítico. Nosotros siempre vamos a trabajar en sistemas subcríticos, que vamos a estar por debajo del punto crítico. Vamos a estar siempre dentro de la campana. Vale, gracias.
Entonces, estas líneas son las que delimitan la denominada campana, ¿vale? Estas dos líneas, las que delimitan la campana. En la línea de líquido saturado solo hay líquido al 100%, en estado de equilibrio, a la temperatura de saturación que le corresponde de acuerdo con la presión a la que está sometido, de forma que la más ligera adición de calor provoca la aparición de la primera burbuja. Entonces, el líquido saturado está en líquido, pero está en el punto exacto justo anterior a que empiece a ser ya gas, ¿vale? En la línea de vapor saturado solo hay vapor al 100%, en estado de equilibrio, de forma que la más pequeña sustracción de calor provocará la aparición de una gota de líquido. O sea, ¿vale? Es justo en el límite. Punto crítico y temperatura crítica, pues la temperatura crítica es esta curvita de aquí, que justo me coincide con la temperatura a la que está el punto crítico. Pues este refrigerante, el 134, tiene su punto crítico a la temperatura de 100 grados. Los 100 grados, ¿vale? Punto crítico es el punto más alto de la campana. En este punto, por mucho que se incremente la presión, ya no es posible condensar, ¿vale? Ya podemos enfriar, pero no condensamos, porque aquí tengo mezcla líquido-gas. Entonces no condensamos. Solamente bajaríamos la temperatura, que es lo que sucede en los sistemas de CO2. Temperatura crítica es la temperatura límite a la cual un gas no puede ser licuado por compresión. Por encima de esta temperatura es imposible condensar un gas aumentando la presión. Entonces lo que hacemos es, en los sistemas de CO2, bajar la temperatura y luego con una serie de tecnología, pues lo convertimos en nuestro sistema. Pero hace falta una tecnología adicional que no vamos a ver. Vale, aquí ya nos incluye la zona de líquido. Voy a decir punto. Aquí, al final, todo este documento lo que estamos haciendo es describiendo los puntos y las zonas que tenemos en nuestro diagrama de Molière o diagrama presión-entalpía. Entonces, otro punto, la zona de líquido, toda esta de aquí. El subenfriamiento del líquido se representa en la zona izquierda del diagrama, correspondiente al líquido más o menos subenfriado. Un punto de esta zona representa un estado de líquido a una temperatura inferior a la de saturación. Vale. Temperatura de saturación, hemos dicho que está en la línea de saturación, pues todo lo que esté a la izquierda ya va a estar subenfriado, ¿vale? Que es lo que nos dice aquí, subenfriado. Entonces yo tengo el dibujito del compresor, ¿vale? ¿Vale? El dibujito del compresor, esto es lo que ya estuvimos viendo, evaporación, compresión, condensación, expansión. Entonces, si yo comprimo gas, descargo en gas, me meto en el condensador, empieza a condensar, este gas caliente cuando lo enfrío lo empiezo a condensar, aquí dentro soy una mezcla de líquido y gas, conforme me acerco a la izquierda soy todo líquido y cuando toco el punto soy todo líquido, pero el líquido saturado. Aún no estoy subenfriado. Ahora, si lo sigo enfriando, lo subenfrío, que se llama. Y al subenfriarlo, lo que me aseguro es que a la válvula de expansión le llegue todo líquido. Si yo estoy en este punto tan cercano a la línea de líquido saturado, a la mínima que se me caliente un pelín no he dicho antes que era justo el límite, pues en cuanto lo caliente un pelín, ya me voy a la derecha, ya me voy a líquido más gas. Ya a la válvula de expansión le va a llegar una mezcla de líquido y gas. Y la válvula de expansión lo que quiere es que le llegue todo líquido, porque si no, no trabaja bien. Entonces siempre me tengo que asegurar de que tengo aquí cierto subenfriamiento, que el condensador es capaz de condensar y darle un extra a ese refrigerante que tengo ahí de subenfriamiento para todo lo que me llegue a la válvula de expansión sea refrigerante en estado líquido. ¿Vale? Entonces es el concepto de subenfriamiento. Estaba moviendo aquí. El subenfriamiento del líquido se representa en la zona de la izquierda, ¿vale? Esta zona de aquí, cuando yo estoy condensando, tengo que salirme del diagrama para que exista subenfriamiento. Se representa en la zona izquierda del diagrama correspondiente al líquido más o menos subenfriado, ¿vale? Cuanto más fuera esté de la campana, más subenfriado estoy, ¿vale? Que se contabiliza en grados. Si yo aquí estoy, esto de aquí son grados.
Esto de aquí son grados, que estos son 50 grados, que son toda esta línea horizontal, son 50 grados hasta aquí, y aquí ya la línea de temperatura me cae así, estos son 50 grados, ¿vale? Si yo subenfrío y estoy en este punto de aquí, si estoy justamente en la mitad del 40 y del 50, o sea, pensar que las temperaturas van hacia arriba y estoy en 45, pues desde 50 hasta aquí tengo un subenfriamiento de 5 grados, ¿vale? Así es como puedo contabilizar. Si yo salgo de la línea y salgo hasta aquí, yo tengo una diferencia de que he salido de la línea a 50 grados y llego hasta aquí que estoy a 40. He subenfriado 10 grados, ¿vale? Entonces mi condensador tiene que ser capaz de generar subenfriamiento. Vale, ahora nos habla de la zona de gas, zona de vapor, toda esta zona de la derecha. Aquí no hay líquido, ¿vale? Y vuelve a decirnos que tengo aquí el vapor saturado. En cuanto entre, pase, ya tengo líquido, algo de líquido, ya no soy todo vapor. Entonces esto es la línea de vapor saturado. Esta era la temperatura crítica, pero ahora me estoy centrando en la zona de vapor del diagrama. Y nos habla del recalentamiento. El recalentamiento, como la compresión de los vapores que se efectuará en la zona derecha del diagrama. Recalentamiento. Como la compresión de los vapores que se efectuará en la zona derecha del diagrama. Un punto en esa zona representa un estado de vapor calentado tras sufrir la ebullición, es decir, vapor a una temperatura superior a la de saturación. Superior. Yo vengo por aquí y llego a los 0 grados y como esto es el evaporador, ¿vale? Por aquí, me bajo otra vez el esquemilla ese. Esto es el evaporador. Yo en el evaporador dije que lo que estoy haciendo es evaporar mi fluido refrigerante, ¿no? ¿Cómo lo evaporábamos? ¿Por qué se evapora el gas refrigerante? Por ebullición. Por ebullición, porque se está calentando, porque como tengo el tren o una habitación, lo que está enfriando, ¿vale? Lo que está enfriando tiene un aire caliente. Ese aire caliente calienta mi refrigerante que está en el evaporador. Cuando lo calienta, lo evaporo. Entonces lo evaporo hasta que llego aquí. Ahora, mi evaporador tiene que ser capaz de recalentarlo. ¿Y recalentarlo qué significa? Que yo lo he calentado hasta llevarlo todo gas, estoy en la línea de saturación, pero lo tengo que seguir calentando para que sea todo gas. ¿Por qué tiene que ser todo gas cuando sale del evaporador? Porque si no el compresor se estropea si le llega algo de líquido. Porque si le llega algo de líquido, el compresor se estropea, ¿vale? Perfecto. Pues entonces tengo que estar, este diagrama está bien representado, pero lo correcto es que tengamos un recalentamiento, ¿vale? Vale, volvemos. No sé qué. Subenfriamiento. Tal, líquido, tal. Está recalentado. Ahora aquí. Vale. Recalentamiento. Es la diferencia de temperaturas existente entre la temperatura real del refrigerante en estado vapor y la temperatura de saturación correspondiente a la presión a la cual se halla el mismo. La primera se mide con un termómetro, temperatura termométrica, mientras que la segunda se mide con un manómetro y se lee o bien en el mismo manómetro o transformándose a presión absoluta en la tabla de refrigerante, recibiendo por ello el nombre de temperatura manométrica. Ambas mediciones deben hacerse en el mismo punto del circuito, pues de lo contrario no medirían recalentamiento real. Vale, esto que es un poco, que marea un poco, esto en la práctica veremos cómo se tiene que hacer, pero yo para saber ese recalentamiento en una instalación, ese recalentamiento que era el valor que hemos dicho que es lo que se me sale desde el evaporador a la derecha de la curva, ¿vale? Yo lo que tengo que hacer es, lo puedo medir en dos sitios que lo normal es yo saber el recalentamiento que tengo en el evaporador. Si yo mido la diferencia entre este punto de aquí y este punto de aquí, yo esto lo puedo saber cogiendo un termómetro
midiendo el refrigerante en el tubo que me sale el refrigerante en el evaporador, lo mido con un termómetro y con un manómetro miro la presión que tengo en la salida de esta. Entonces el manómetro me va a decir una presión que equivale a una temperatura, ¿vale? Que es esta. Y el termómetro me va a decir una temperatura, que va a ser el punto donde me dé el tubo. Entonces tengo dos temperaturas, una medida con un termómetro en la salida del tubo y otra que la voy a transformar de la presión medida con un manómetro. Hago la diferencia y me dice el salto que tengo, la diferencia de temperatura entre la medida con el termómetro y con el manómetro. Pues esa diferencia es el valor del recalentamiento, ¿vale? Esto lo haremos en la práctica, que se ve más fácil, pero de forma teórica es eso. Y es un valor importante porque gracias a esa medición que yo hago con un manómetro y un termómetro, yo puedo saber si tengo o no tengo recalentamiento, ¿vale? Porque si ese valor es nulo o negativo, me está diciendo que no estoy fuera de la campana, que estoy dentro. Entonces mi compresor no está aspirando gas, está aspirando aquí dentro, con lo cual tiene líquido más vapor, ¿vale? Entonces yo me tengo que asegurar que tengo siempre un recalentamiento. Y esto se hace con un manómetro y un termómetro a la salida del evaporador. Lo mido, el tubo lo que me mide y con el manómetro la presión que me dice que hay en el evaporador la transformo en presión, que aquí por ejemplo en el diagrama sería fácil. Si yo cojo el manómetro, esto no es del todo así porque hay que diferenciar entre presión absoluta y relativa, entonces hay que darle un bar más, pero bueno, para la explicación, para vosotros, si yo mido con el manómetro una presión de 10 bares, pues me vengo aquí al diagrama y tendría que para una temperatura de 10 grados, perdón, de 10 grados, corresponde una presión de 2 bares. Esos 2 bares serían los que yo he medido con el manómetro, ¿vale? En la presión del evaporador. Vale, mido con el manómetro y me dice 2 bares y me dice, vale, pues 2 bares corresponde a una temperatura de 10 grados. Pues yo sé que estoy por aquí. Y ahora con lo que yo mida en la salida con el termómetro, pues si me dice 0 grados, pues yo 0 grados voy a estar aquí, ya estoy fuera, tengo un recalentamiento y tengo además un recalentamiento de 10 K, ¿vale? El recalentamiento, valores de recalentamiento, pues depende del sistema y de cómo estemos trabajando. Recalentamientos adecuados son entre 8 y 12 grados de diferencia, ¿vale? Eso sería recalentamientos adecuados, correctos, buenos para trabajar. Entonces tenemos recalentamiento por un lado y subenfriamiento es la diferencia de temperaturas existente entre la temperatura de saturación correspondiente a la presión a la cual se halla el refrigerante y la temperatura real del líquido. Como en caso anterior, se deben comparar las temperaturas manométrica y termométrica. Pues lo mismo que hemos hecho en el evaporador, pero lo tenemos que hacer en el condensador, en la parte de arriba. Yo con un termómetro miro a la salida del condensador y con un manómetro miro la presión a la salida del condensador. Esa presión la traduzco a temperatura y hago la diferencia. Pues esa diferencia me va a decir cuántos grados estoy subenfriando. Si no estoy subenfriando, pues estoy aquí dentro y todo lo que le llega a la válvula de expansión no va a ser líquido, va a ser una mezcla. Entonces tengo problemas en la válvula de expansión. Vale. Cuando se representa el funcionamiento de una instalación en el diagrama, veremos que la condensación y la evaporación del fluido se efectúa en el interior de la campana, ya que en estos procesos tenemos diferentes proporciones de líquido y vapor. Cuando se representa el funcionamiento de una instalación en el diagrama, veremos que la condensación y la evaporación del fluido se efectúa en el interior de la campana. ¿Vale? Lo que hemos dicho al principio. La condensación. La condensación y la evaporación se producen dentro de la campana. ¿Por qué? Porque aquí estoy condensando, estoy pasando de un líquido, o sea, de un gas a un líquido, y aquí estoy pasando de una mezcla líquido-vapor a todo vapor, ¿vale? Entonces, vale, pues es lógico.
se producen aquí. La compresión, nunca se puede producir aquí una compresión, porque aquí tengo el líquido más gas y si hay algo de líquido, el compresor se rompe. La expansión no la puedo hacer aquí dentro, porque aquí dentro soy una mezcla y tiene que llegar todo líquido, entonces lo tengo que hacer fuera. Entonces, las líneas de presiones, las líneas horizontales corresponden a las presiones absolutas. Presión absoluta es igual a la presión relativa o manométrica más la presión atmosférica. Por eso, en el lenguaje técnico, a estas líneas horizontales se les llama cisas y al efectuarse los cambios de estado a presión constante, tanto en el condensador como en el evaporador, reciben el nombre de isobaras. ¿Vale? Todas estas líneas, esta de 20 bares, toda esta línea que tiene 20 bares es isobara porque tiene la presión constante. ¿Vale? Y aquí nos dice que esas presiones son presiones absolutas. Entonces, claro, la presión absoluta nos dice que es la relativa o manométrica más la presión atmosférica. Entonces, yo cuando mido con el manómetro, soy esta presión relativa manométrica. Entonces, para entrar aquí y transformarla, tengo que sumarle una atmósfera y ya soy presión absoluta, ¿vale? Pero bueno, como no vamos a entrar en cálculos, esta parte, pues si queréis, no hace falta que la dominéis. Vale. Pues lo que dice, línea de presión constante. Toda esta línea tiene 4 bares, ¿vale? Pues línea de presión constante va a ser una isobara. ¿Vale? Estas líneas sí que identifiquéis las líneas y los puntos del diagrama, pues eso suele ser una pregunta de examen, ¿vale? Líneas de presión constante isobaras unen puntos de igual presión, son horizontales en el diagrama presión-entalpía en presiones absolutas y no relativas, ¿vale? Pues bueno, saber que van presiones absolutas y yo lo que mido con el manómetro es relativo, para meterme en el diagrama tengo que pasarlo sumándole un grado, un bar, pues ya puedo entrar en el diagrama. Las unidades habituales son kilopascales, bares o atmósferas. Nosotros ya hemos dicho que siempre nos vamos a guiar por bares. Aquí en España somos más de bares. Líneas de entalpía. Son líneas verticales en las que el refrigerante tiene el mismo valor. Sea cual sea su estado, reciben el nombre de isoentálpicas. En el sistema internacional, las unidades empleadas son kilojulio, kilogramo. ¿Vale? Que eso lo hemos visto antes. Bueno, si lo vienen en kilojoule, en kilocaloría, kilogramo, pues para hacer la conversión equivale a 4,18. No vamos a entrar a hacer conversiones ni cálculos. Entonces, este eje de aquí es el de entalpía. Todas las líneas verticales tienen la misma entalpía. ¿Vale? Aquí hay 200, pues el 200 en vertical, todo eso tiene 200 de entalpía. 200 kilojulios, kilogramos. Y las que son de entalpía constante tienen el nombre de isoentálpicas, ¿vale? No sé si por aquí lo dice. Pues ya tenemos otro nombre de otra línea del diagrama. Las líneas verticales que coinciden con los valores estos de entalpía son isoentálpicas, ¿vale? Líneas isoentálpicas. Con este dato podremos conocer cuánto calor lleva el refrigerante en la entrada del evaporador y saber cuánto lleva en la salida, ya que solo nos bastará con restar dos valores y sabremos cuánto calor ha sido capaz de absorber cada kilogramo de refrigerante que ha pasado por el evaporador, así como la cantidad de calor que tendrá que evacuar el condensador cuando le sumemos el correspondiente al trabajo del compresor. ¿Qué dice esto? Pues que si la entalpía habíamos dicho que era la energía en kilojulios por kilogramo, yo aquí tengo las entalpías, ¿vale? Que son valores de energía. Yo cuando entro en el evaporador, mi evaporador tiene un valor de energía, X. Pues cuando salgo, tengo este de aquí. O sea que he gastado, bueno, o he aportado al sistema en frío. Bueno, al final la energía que tiene el evaporador es toda esta diferencia de aquí. Este valor de aquí menos este de aquí es el valor de la energía del evaporador. Y del condensador, pues desde que entro en el condensador hasta que salgo. Toda esta es la energía H1
menos H4, la energía del condensador. Y la del compresor, por la diferencia entre H3 y H4. O sea, aquí abajo tengo los valores de energía y sabiendo estas diferencias yo sé a qué corresponde la energía. Y la válvula de expansión, pues la válvula de expansión nada, porque como ahora veremos, se la supone que es un movimiento a entalpía constante, ¿vale? Vale, es entalpía. Líneas de entalpía en el diagrama de Molière. Líneas de entalpía constante isoentálpicas, unen puntos de igual entalpía, son verticales en el diagrama presión-entalpía, unidades en kilojoulio kilogramo o kilocaloría kilogramo. Lo importante es la diferencia de entalpía entre dos puntos, ¿vale? Para saber pues, la energía que tenemos en el evaporador, en el condensador o en el compresor, es una diferencia de entalpías. Aquí nos hace, aquí nos dice líneas de temperatura. Reciben el nombre de isotermas. Isotermas son todas las que tienen la temperatura igual. Entonces, esta línea que aquí solo nos pone un trocito, pero ya nos indica que es toda vertical, ¿vale? ¿Veis? Ese rabito de aquí nos dice que es vertical. Entonces, aquí hemos dicho que nos movemos horizontalmente, por ejemplo, 30 grados es 30 hacia arriba en vertical y aquí en horizontal entro, me hago toda la campana y cuando salgo de la campana caigo así con esta curvita. Todo esto son 30 grados. Pues toda esta curva es una curva isoterma de temperatura constante, ¿vale? En la zona de líquidos se aproxima mucho a la vertical. En la zona de líquidos se aproxima mucho a la vertical. No son totalmente verticales, pero se aproximan mucho. Y no se suelen representar en el diagrama, ¿vale? Por eso solamente se deja como la pequeña L esa para indicar hacia dónde iría, pero no se hace todo el trazo, por no llenar de líneas el diagrama. Mientras que en la zona de vapor se superponen a la isobara correspondiente. ¿Debido a qué? Debido al cambio de fase se hacen a una temperatura y presión constante. Pasan a ser líneas horizontales. Pero en la línea de vapor a la derecha son isotermas, empiezan a descender de forma asintótica, ¿vale? La curvita esta. Entonces nos dice que aquí dentro sí que se mantienen y son iguales que las de presión, ¿vale? No coinciden con la de presión. Por eso aquí dentro guardamos la relación presión-temperatura. En la zona de líquido, vale, la unidad empleada en el sistema internacional son grados centígrados. Vale. Aquí nos representa pues, el diagrama presión-entalpía. Esto sería líquido más vapor, donde tenemos gas, diferentes temperaturas. Bueno, que la temperatura de uno es menor que la de 2. Bueno. Aquí lo mismo, bueno, aquí nos vuelve a hacer el ejemplito que veíamos al inicio del curso en la introducción con lo que pasaba cuando nosotros hacemos el cambio de fase, ¿vale? Y cuando estamos calentando agua, ¿vale? O enfriando. Entonces, hablaba de que yo tengo hielo, le meto calor y yo estoy en 0 grados, pero le estoy metiendo calor. Es un calor sensible, ¿vale? Que no sube en los grados, sino que lo estoy dedicando. Es un calor, perdonad, latente, ¿vale? No sube la temperatura aunque yo meta calor para deshacer el hielo. ¿Cuándo empieza a subir? Cuando ya se ha fundido el hielo y ya empieza a subir. Aquí sí que es calor sensible, que este calor me sirve para aumentar la temperatura al agua. Aquí lo estoy viendo, el aumento de 20 a 40, 60, 80, hasta 100. Y cuando ya es todo vapor, sigo calentando, pero no aumento la temperatura, sino que estoy en el cambio de estado. Estoy en la vaporización. ¿Vale? Pues bueno, aquello que veíamos nos lo explica aquí también. El calor que se emplea en variar la temperatura del cuerpo se conoce como calor sensible. ¿Vale? Sensible, esta de aquí, ¿vale? Desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. ¿Por qué? Hay un cambio en la temperatura de mi termómetro. Ahora, el calor que se utiliza para que se produzcan los cambios de estado, sólido, líquido, gaseoso, se conoce como calor latente. Este de aquí, latente. Yo tenía hielo, lo fundo y ya empiezo a calentar, pues todo ese calor latente, porque no me afecta el termómetro. Y todo este de aquí, que es desde que lo tenía ya caliente
y lo empiezo a evaporar hasta que ya es un vapor que lo recaliento. Todo esto es latente, ¿vale? Que no me afecta el termómetro. Aquí ya empiezo a recalentar, que era el término que decíamos antes. Yo ya tengo un vapor, pero ese vapor ya lo recaliento, le meto más temperatura. Ahora aquí nos habla de las líneas de calidad, que es el porcentaje de en qué estado lo tenemos de más o menos vapor, ¿vale? Que es la X esta, igual a tal, que son líneas que van así, las inclinadas. Son líneas oblicuas y casi verticales en el interior de la campana. Entre las curvas de líquido saturado y vapor saturado indican el porcentaje de líquido y vapor existente en la mezcla. Por ejemplo, 100%. O sea, el cero que estaría aquí sería 100% líquido y 0% vapor. ¿Vale? Pues estoy aquí en la línea de vapor saturado. De líquido saturado, perdón. Si la línea está más próxima a la curva de líquido saturado, hay más líquido que vapor en la mezcla. Bueno, ¿vale? Es el porcentaje que tenemos de uno y de otro. Aquí arriba, ¿qué línea nos dice? Es arriba y todas estas de aquí, ¿vale? Que son estas curvitas así inclinadas. Esta, esa, ¿vale? Todo esto son líneas de volumen específico constante. Este dato nos permitirá conocer el volumen que ocupa en kilogramos de refrigerante, ya que está totalmente evaporado, bajo unas condiciones de trabajo específicas. La unidad más empleada para el volumen específico es el metro cúbico kilogramo. Las líneas de volumen constante reciben el nombre de isócoras. Eso también, saber identificarme cuáles son las isócoras en el diagrama de Mollier para el examen. El término de entropía se utiliza cuando el vapor se comprime y no se añade ni libera calor al exterior. Cuando la entropía es constante, el proceso se denomina adiabático. Es práctica común dibujar la línea de compresión a lo largo de una línea de entropía constante o paralela a ella. La unidad de medida que se utiliza es el kilojoule, kilogramo, Kelvin. Y son pues estas líneas que vienen así. Y estos son sus valores. 1,9, 1,8, 2. A nosotros solo nos sirve para cuando dibujamos el diagrama de Mollier. Sabemos la presión y la temperatura en el evaporador, sabemos el recalentamiento y luego sabemos que de ahí nos movemos igual que estas líneas hacia arriba para buscar la condensación. Es para lo único que nos sirve porque luego si vamos a hacer un estudio a fondo del balance térmico y demás, no nos vale para mucho más. Líneas de entropía constante isotrópicas son líneas casi verticales, algo inclinadas a la derecha, que se emplean para el trazado de los procesos de compresión. Son esas que hemos dicho, ¿vale? Y aquí nos mete todas esas líneas que estábamos viendo. Pues el punto crítico, líneas de temperatura constante, líneas que son isotermas, zona de líquido, zona de vapor recalentado. ¿Vale? Pues saberse esta transparencia, pues puede ser que algo muy parecido salga en el examen, ¿vale? Aquí, pues aquí ya nos relaciona el diagrama presión-entalpía de Mollier. Este dibujo ya lo hemos visto. Y nos lo pone para que veamos lo que pasa en el diagrama de Mollier, presión-entalpía con su campana. Sabiendo que aquí es todo líquido y aquí es todo gas, pues lo que pasa en el ciclo. Pasa lo de siempre, lo que hemos estado diciendo, ¿vale? Aquí nos dibuja que de aquí a aquí hacemos la compresión, lo hace esto de aquí, el compresor. Desde D hasta A', ¿vale? Nos lo hace el condensador. Si os fijáis aquí nos hace la distinción del subenfriamiento. De A a A' estoy subenfriando. Ya soy todo líquido. Estoy aquí, ¿vale? A la salida no tengo todo líquido, pero como sigo condensando un poquito más, subenfrío y ya todo líquido en el recipiente. Pues del recipiente me voy a la válvula de expansión, que la válvula de expansión lo que hace es caerme la presión y la temperatura, esto de aquí. Y ya empieza a generarme las gotitas para el evaporador. Entonces ya estoy, como me empieza a generar líquido más vapor, pues ya soy líquido más vapor aquí en el evaporador y empiezo a evaporar en el evaporador. Trazado de ciclo ideal teórico tal, ¿vale? Pues aquí también lo tenéis, es un poco lo mismo, no vuelvo a hacer la comparativa de las entalpías. Hipótesis sobre el ciclo.
La vaporización y la condensación del refrigerante se realizan a presión constante, rectas horizontales en el diagrama pH. Vaporización y condensación. Vaporización y condensación. Se hacen en horizontales con presión, temperatura constantes. ¿Por qué? Porque estoy en el cambio de fase. Entonces, en el cambio de fase es todo calor latente, ¿vale? No me sube la temperatura. Lo estoy gastando todo en el cambio de fase. A ver. El refrigerante en la aspiración del compresor es vapor saturado. Se representa por un punto sobre la línea de vapor saturado. ¿Vale? Ya hemos dicho que no puede ser vapor saturado, tiene que ser vapor recalentado. El refrigerante a la salida del condensador es líquido saturado. Se representa por un punto sobre la línea del líquido saturado. Condensación, compresión, aquí dice lo mismo. Y nos dice que el punto 1. Punto 1. Refrigerante en estado líquido saturado a presión y temperatura de condensación está en la intersección de la curva de líquido saturado con la isobara de la presión de condensación. Refrigerante a la salida del condensador antes del dispositivo de condensación. Justo antes de la condensación, pero antes de la expansión, pero empezamos a expansionar. Entonces, recta 1 y 2, pues la expansión. Y aquí nos lo explica. Punto 2, empezamos a entrar en el evaporador con la mezcla. Vale, esto que os está diciendo, pues aquí lo va explicando paso a paso. Evaporador, pues la transformación a presión constante, y el vapor hierve, tal. Y tenemos pues, la evaporación. Punto test, ¿vale? Aquí nos hace la explicación paso a paso de eso que hemos estado comentando. Y entonces aquí nos pone un ejemplo trazado de diagrama de Molière. Dibujemos un diagrama de 134 con estas condiciones, tal. Entonces, pues lo dibuja. ¿Vale? Dibujado el ciclo a partir de las temperaturas, puedes conocer los siguientes parámetros. Calor absorbido en el evaporador o efecto frigorífico, que sería la diferencia de entalpías, ¿vale? Pero en eso ya os dije que no vamos a hacer el típico cálculo de balance de cargas, pero bueno. ¿Qué más datos? El caudal másico de refrigerante o fluido frigorífico, ¿vale? A partir del volumen que hemos visto que también nos lo daba. El trabajo de compresión, que era la diferencia de entalpías en lo que es la compresión. Potencia eléctrica del compresor. Caudal volumétrico, desplazamiento volumétrico. Calor a disipar en el condensador, que serían sus entalpías. Potencia calorífica disipada. Coeficiente del rendimiento, el COP, ¿vale? Que eso nos relaciona directamente el trabajo que ejerce el compresor con el frío que estamos entregando, entonces esa relación nos dice el COP, lo eficiente o no eficiente que es nuestro sistema. Que eso es un cálculo típico que se suele hacer cuando haces un módulo de refrigeración, ¿vale? Aquí vendrían esas fórmulas y esas diferencias y pues bueno, ya os digo que en esto no vamos a entrar, ¿vale? Entonces, ese sería el recurso didáctico 1, que está bastante completo y lo explica bastante bien y lo enlaza bastante bien el tema de ver el rectangulito este con el sistema de expansión integrado dentro del diagrama de Molière. Entonces ahí ya se ve bastante bien. Y vamos a ver qué más recursos didácticos tenemos por aquí. Recurso del diagrama de Molière. ¿Vale? Un vídeo con la representación del diagrama de Molière. Vídeo donde se explica ese subenfriamiento y ese recalentamiento, dónde se ve y cómo se mide. Diagramas de Molière de gases comunes, estos son pues tipos de gases que os dejo aquí un enlace que se pueden abrir y que veáis esas diferenciaciones de las curvas y cómo cada uno tiene el punto crítico en un sitio y para una temperatura les corresponde unas presiones, todo eso. Y actividades, pues bueno, tenéis la actividad 1 que es hacer el diagrama de Molière completo. Se trata de describir los diferentes puntos y líneas del diagrama, así como indicar los valores solicitados, ¿vale? Pues si queréis os imprimís cualquiera de estos y sobre uno de ellos me lo hacéis. O si queréis os hacéis a mano la campana esta que hemos visto y sobre la campana pues todos esos puntos que hemos visto de las isócoras,
isoentálpicas, la línea de temperatura constante, la línea de presión, el punto crítico, dónde está el subenfriamiento, dónde está el recalentamiento, todo me lo ponéis y esa es la tarea 1 y luego pues estos 3 test del recalentamiento, subenfriamiento y el diagrama de Molière. Fran, lo que has comentado, la primera tarea, ¿lo hacemos a mano o Como con- queráis, ya te digo, si queréis con los diagramas estos, lo cogéis y lo ponéis en el Paint mismo me lo hacéis, pues en el Paint este. Si no, lo imprimís, lo hacéis a mano y le hacéis una foto, o en otro, no sé, o en AutoCAD o como queráis. Pero vamos, que tienen que estar todas las líneas estas y todo bien representado. Vale, gracias. Eso, vale. Entonces, si os parece, vamos al recurso didáctico 2. Que el recurso didáctico 2 pues va a ser compartir muy similar a este recurso didáctico que hemos visto, pero explicado de una manera similar. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo del diagrama de Molière? Pues saber utilizar el diagrama presión-entalpía para la obtención de información sobre el estado de funcionamiento de los aparatos. Nosotros, lo que os digo, normalmente el caso típico, pues llegar a calcular hasta el COP, que para eso tienes que sacar el balance de energías, viendo a ver las entalpías, viendo el caudal másico, viendo una serie de cosas y haces el cálculo completo. Nosotros, pues saber ubicarnos y en qué estado está nuestro refrigerante, sabiendo que tiene que tener su enfriamiento y su recalentamiento, cómo lo mediríamos y la información que nos da. Ya está. ¿Vale? Aquí nos hace el ejemplo del ciclo de refrigeración sencillo, pues cómo metemos energía para que el compresor haga un trabajo, ¿vale? Con un motor eléctrico, consumimos electricidad, el condensador cede energía al ambiente, ¿vale? La energía que ha ganado el compresor y la que ha adquirido el refrigerante, pues la cede al ambiente. Y la válvula de expansión nos empieza a evaporar, evaporamos, tal, tal, tal. Entonces, en el evaporador, el sistema gana energía, ¿vale? Gana energía, porque siempre el fluido va del fluido más caliente al más frío. Entonces, como estamos enfriando con nuestro evaporador, nosotros de la habitación estamos metiendo energía a nuestro sistema, porque está robando calor. Presiones de alta y de baja, ¿vale? Pues siempre la presión de alta es cuando el compresor no lo sube, trabajamos en alta temperatura y alta presión, y en la aspiración trabajamos en baja presión, baja temperatura, ¿vale? En este caso, trabajando con 410, ha simulado este sistema y nos dice que está evaporando ¿a cuánto diríais que está evaporando? ¿Lo veis bastante bien? ¿A qué temperatura estoy evaporando? ¿Vale? Estas son las líneas de temperatura. No la veo la temperatura. ¿Vale? Pues bueno, aquí tienes -10 y aquí tienes 10. Pues en medio estará el 0, ¿vale? De 0 vas bajando a -10, -20 tal, y vas subiendo 10, 20, ¿vale? Entonces, a 0 estoy evaporando, que a 0 le corresponde una presión de 8 bares, 8,2 para este refrigerante, para el 410. Probablemente para el 134 era diferente. Ahora, ¿a qué temperatura estoy condensando? ¿45 más o menos? ¿Vale? Más o menos. Estoy entre 40 y 50, pues eso, 47, por ahí, ¿no? Estoy más cerca del 50, pero sí. Pues esos son los datos que me da el diagrama. Aquí me ha dicho eso, me ha dicho la diferenciación entre presión de alta y presión de baja. Relación presión-temperatura, ¿vale? Pues ya sabemos que a una temperatura le corresponde una presión.
¿vale? Y una presión, una temperatura dentro de el diagrama. Temperaturas, debemos seguir las líneas isotérmicas, ¿vale? Ya sabemos que la isotérmica es toda esta es la misma temperatura, toda esa, ¿vale? Toda esta, pues aquí nos lo vuelve a explicar. Nos vuelve a explicar, nos vuelve a hacer la explicación de otra manera. Subenfriamiento, pues aquí directamente me aplica la diferencia y nos dice el valor del subenfriamiento, 16. ¿Por qué? Porque tengo 32, tengo aquí 48, que sería lo que tengo por presión, ¿vale? 48 grados de temperatura y 32, que sería lo que tengo medido aquí con el termómetro. Pues 48 menos 32, tengo un salto de 16 grados de subenfriamiento. Recalentamiento, pues si yo tengo una presión que equivale a 12 grados y medido aquí tengo 3, pues tengo 9. ¿eh? Y aquí no vuelvo a decir lo que os he dicho, pero ya pues más detallado lo que es recalentamiento, esa diferencia, valores adecuados de recalentamiento. Aquí habla de un exceso de recalentamiento de 8 y bajo recalentamiento, esto es muy bajo. O sea, yo ya os digo, tienes que estar alrededor de entre 8 y 12. Subenfriamiento y también os dirá más o menos a cuánto considera. Sí, Jesús. Sí, sí, es solo por a ver si lo he entendido bien. Lo que tienes es como algún sensor que te mide la temperatura, Sí, la presión y la sí. temperatura. Entonces tú con la presión vas a la tabla y Ujú, debes ver qué temperatura le corresponde para estar en la línea ujú, esta que divide una cosa de la otra. ujú. Eh, y, y en base a eso, si las temperaturas, las diferencias de temperaturas son las que hemos visto ahí, es cuando está bien. ¿No? Es cuando está bien, es cuando el Correcto. sistema puede funcionar bien así. Y- Correcto, correcto. Es lo que te dice que tú estés fuera de la campana, tanto en la condensación, ¿vale? Subenfriando, como abajo recalentando, para asegurarte de que cuando le va al compresor es todo gas y cuando sales del condensador es todo líquido. Con esa diferencia me asegura eso. Eso, yo cogeré, con lo que dices tú, un sensor es un manómetro, que hay unos obuses como si fuera lo de la bici, y mides en ese punto, ¿vale? A la salida del evaporador, coges tu manómetro y mides. Y cuando le pinchas, igual que cuando hinchas la rueda del coche, el manómetro hace y se te va una presión X a la que estés Ujú, trabajando. ujú. Esa presión equivale a una temperatura. Pues ya tienes un valor de temperatura. El otro, coges un termómetro físico, te vas al tubo que sale del evaporador y lo mides y te da una temperatura. Restas y te dice la temperatura de recalentamiento. Y esto imagino que el sistema lo hace solo y para regularlo lo que hace es Sistema, variar. el sistema lo hace solo, pero tú has hecho una puesta en marcha y lo has dejado trabajando en unas condiciones que a ti te interesaban, ¿vale? Lo que hemos dicho alguna vez. Para trabajar en una cámara de frescos, si yo quiero tener una cámara a 0 grados, ¿a cuánto tiene que estar el líquido refrigerante en mi evaporador para que la cámara esté a 0 grados? Mucho más frío, claro. O sea, Mucho más bueno, es mejor frío. hacerlo, sí. Pues lo habitual es trabajar con saltos para una cámara de conservación de 7 grados. O sea que yo tengo que tener mi líquido dentro del refrigerante a menos 7, menos 8 grados, ¿vale? Menos 8 grados. Yo, dependiendo de con el refrigerante que trabaje, puede ser que para menos 8 esté trabajando a una presión o a otra. A menos 8, con esto que es 410, estaré aquí. A menos 8, si estos son menos 10 y estos son menos 20, pues menos 8 estoy por aquí. Menos 8 me voy aquí a la tabla. Menos 8 y digo, vale, pues menos 8 estoy trabajando más o menos a 6,5 kilos. Pues con el 410 estaré a 6,5 kilos, porque he dejado yo, cuando he hecho los ajustes de la puesta en marcha, pues he dejado la carga de gas y el ajuste en la válvula de expansión termostática para trabajar con ese salto de temperatura. O sea, el sistema con que juega, con la velocidad a la que fluye el fluido o con la presión que le da o...
No, tú, igual que tú en en las ruedas de una bicicleta del coche, tú le metes la presión que quieres. Aquí Ujú. digamos que metes la presión que quieres, ¿vale? Metes Vale. la presión. Tú puedes coger el sistema, lo que dijimos o ya veremos. Nosotros siempre cuando vamos a arrancar un sistema hacemos un vacío. Eso tiene que estar sin nada de aire porque el aire es corrosión. Y Ujú. hago una carga de refrigerante. Yo cuando cargo el refrigerante lo cargo como si fuera una rueda, ¿vale? Yo digo, hostia, el fabricante me ha dicho que esto tiene que estar a 2,5 kilos. Pues yo lo cargo a 2,5 kilos. Pues yo lo cargo, cuando cargo el sistema, lo cargo a la presión que sé que tengo que evaporar, ¿vale? Ujú. Entonces digo, Vale. vale, lo voy a cargar a esa presión. Entonces lo Ujú. meto, lo cargo a esa presión y ya estoy trabajando en esa presión con ajustes de la condensación me la va a ajustar los ventiladores del condensador, ¿vale? Jugando con Ujú. un diferencial. Y la evaporación me la va a ajustar la válvula de expansión y lo que yo le haya metido de carga de gas. Ujú. Vale. Entonces, eso, yo tengo que haber diseñado bien mi equipo, haber seleccionado un buen condensador y un buen evaporador para que mi evaporador sea capaz de recalentar y mi condensador sea capaz de subenfriar. Si yo he seleccionado un condensador corto, será pequeño y no subenfriará, se me quedará. Cuando esté trabajando, se me quedará, si es pequeño, se me quedará aquí. Y diré, hostia, por más que condenso, se me queda aquí. Entonces tendré un problema de un condensador pequeño. Vale. Ujú. Que eso en un equipo de aire acondicionado, tú compras un aire acondicionado y te va todo junto, condensador, evaporador, válvula. Pero cuando haces un equipo de frío, tú seleccionas cada parte. Tú seleccionas el Ujú. condensador, la válvula, el compresor, evaporador, todo. Entonces es donde tiene un poquito más de miga. Pues Vale. bueno, pues ¿tienes alguna dudilla más así para resolver? Si tienes alguna dudilla más, lo vemos y si no, ya lo reflexionáis y la semana que viene más. Mm, 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 mm. Antonio, cuéntame. Sí, Antonio. Hola. No sé. Yo no te oigo. Si estás hablando, Antonio, yo no te oigo. ¿Me oís a mí? Sí, se te oye, Sí, sí. sí, a ti sí. Porque el micro lo tiene apagado, Antonio. Vale. Antonio, mira a ver si es el micro. A ver, espérate, yo le puedo dar aquí voz. Antonio. Hola, hola, buenas tardes, profe, ¿me escuchas? Sí, sí, ahora sí. ¿Qué cuentas? Perdona, profe, bueno, tengo una duda, pero no con respecto a esta clase. Bueno, hay dudas, Sí. pero hay que aclararla. Yo me voy incorporando al instituto por temas Ujú, personales. Entonces, lo que es la quincena 2, 3, ujú. no he podido realizar ninguna actividad. ¿Con quién me pongo en contacto directamente con usted o cómo haría ahí? Porque a mí apenas me Vale. abrieron plataforma el día Ujú. 16 de este mes. Vale. Antonio, ¿qué más? Antonio José Menco. Vale, pues mira, de la quincena 3, en mi caso no tienes problema, no tienes esta semana para hacerla. Y de la quincena 2 ya estará cerrada, pues de la... Bueno, bueno, más que abrirla, me la pasas por correo a mi correo, ¿vale? No sé si te deja abrirla para ver lo que había que hacer o si no me lo dices y te la paso, te paso el enunciado y me la entregas por correo y ya está. Y luego para el resto de asignaturas lo tratas cada uno con cada profesor, porfa. Venga, profe, gracias. Otra pregunta. Bueno, el Sí, tema de, ¿te puedo escribir por los momentos por mi correo personal al tuyo sí, de la sí, institución? Porque no sí, me sí, deja, sí. Microsoft 365 no me deja. No sé si es porque tengo el de empresa, también lo tengo por ahí. No sé si es que Ujú, tengo inconveniente por eso. Entonces ya, te pido el favor que te lo voy a enviar de mi correo personal mientras logro solventar ese problema. sin problema. Vale, vale. Venga, profe, gracias. Muy Buenas tardes. bien, de nada igual, hasta ahora. Sí, Jesús.
Juanjo, buenas. Una pregunta, por favor. Entonces, con los recursos didácticos que has explicado hoy, ¿hasta dónde podemos hacer de actividades? Con los que he explicado hoy, como lo hemos visto todo, ya podrías hacer, digamos, las 3, pero para hacer la de recalentamiento y el subenfriamiento, miraros los vídeos y os ayudarán a hacerlas. Pero en principio, con lo que hemos visto, realmente lo hemos visto todo. Hemos visto diagrama de Molière, recalentamiento, subenfriamiento y prácticamente eso es lo que os preguntaba. Por un lado, en la tarea que os decía que me identifiquéis todas las líneas, todas las partes del diagrama y todo el rollo. Y por otro lado, el tema del recalentamiento y del subenfriamiento, que ya os he dicho yo qué es lo que es, cómo se mide y todo esto. Pero en los vídeos lo explica muy bien también. Entonces, primero miraros los vídeos y si queréis ya podéis responderlo todo. Vale, perfecto, gracias. Yo tendré que volver a revisar los vídeos y esta tutoría. Yo personalmente lo tengo que revisar, gracias. Bueno, ya te digo, la teoría la tienes tal cual en una de las transparencias del recurso que hemos visto, ¿vale? Porque te viene ahí todo recogido. Prácticamente es copiar, ¿vale? Que lo pongáis vosotros. Y las otras, pues bueno, lo hemos tratado. Igual sí que la otra le tienes que dar alguna vueltecilla más. Y ya te digo, con los vídeos o con la teoría lo tienes. Vale, gracias, perfecto. Muy bien. ¿Algo más tenéis por ahí? Nada. Nada, Pues por listo. favor. Venga, a descansar. Muy bien. Pues sale, pasad buena Luego. semana. Vamos hablando. Vale, buena semana. Hasta luego. Que vaya bien. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego.